Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse y abrir sus Biblias, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 3. Hoy estaremos yendo del versículo 23 al 26. Vamos a leer el texto bíblico y pedir a Dios que bendiga nuestro tiempo. Escuchen con atención lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo aquí en Romanos 3, 23 al 26. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, venimos ante tu palabra con toda humildad, pidiendo que tu Espíritu Santo sea alimentándonos y pastoreándonos a través de ella. Señor, hay tantas cosas que compiten por nuestra atención. Ayúdanos a enfocarnos en tu evangelio, en tu palabra, en lo que tú tienes que decirnos hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos, hermanos, que en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo está explicando el evangelio y su poder. Por los últimos 3 capítulos, Pablo ha estado enfatizando un primer mensaje, y es estableciendo que todos somos pecadores y por lo tanto todos necesitamos el evangelio que él predica. Es buena noticia para todos. Y la semana pasada terminamos pensando en este versículo que nos presenta la salvación, la justificación, la justicia de Dios provista por fe gratuitamente a nosotros. Entonces, ahora nos hallamos en esta parte de la carta. Pablo busca responder esta pregunta: ¿cómo puede ser Dios justo mientras justifica al pecador? Martín Lutero llamó a este pasaje bíblico, Romanos 3 del 21 al 26, el centro y el corazón de la carta a los romanos y de toda la Biblia.
El comentarista bíblico Leon Morris llegó al punto de decir: este es posiblemente el párrafo más importante jamás escrito. Ese pasaje bíblico es tan importante porque más que ningún otro párrafo te presenta la lógica del Evangelio. Y eso significa que este pasaje va a desafiarte a ti hoy a que pienses, examines, medites y veas cada parte de ese texto tratando de entender la lógica del Evangelio. Ahora, muchas veces queremos venir a la Biblia tratando de ver que nos diga algo práctico para nosotros. Pero este pasaje no se trata primeramente de ti, sino de Dios. Y queremos interpretar cuidadosamente la Biblia en su contexto y en su sentido. Aquí vamos a encontrar muchos temas y muchas doctrinas importantes. Es uno de los pasajes más compactos en que cada palabra, cada elemento tiene mucho contenido. Cada versículo está lleno de doctrinas diferentes. Está la justificación, está la fe, está la redención, está la propiciación. Todo eso está compacto aquí. Pero tenemos que tener cuidado de perdernos en tantos detalles que olvidamos el tema central del pasaje. Este es el punto principal y el tema central de este pasaje. Que si el Evangelio que declara justo a los culpables es verdad, entonces ¿cómo puede ser Dios tenido por justo? ¿Cómo puede el Evangelio mantener a un Dios que es justo? ¿Será que por amor Dios se volvió injusto para poder justificarnos y rescatarnos de nuestra condenación? Esta es la objeción que Pablo va a responder en nuestros versículos. Esto es lo que se llama el gran dilema. Vamos a comenzar entonces con ese primer punto, el gran dilema. Lo primero que Pablo nos presenta en este texto es versículos 23 y 24, es el gran dilema, el gran problema a resolver. Eso significa un dilema. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Primero comenzamos con ese por cuanto que está ahí. Eso, por supuesto, nos conecta con todo lo que Pablo viene diciendo atrás. ¿Qué es lo que Pablo viene diciendo? Bueno, Pablo estaba diciendo que Dios ofrece su justificación a todos, sin excepción, a judíos y a gentiles, sin ninguna diferencia. Es imparcial en ofrecer su salvación. Ahora en el versículo 23, Pablo está respondiendo a la pregunta, ¿por qué Dios es imparcial en ofrecer su justificación a todo el que cree? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado pone en el mismo nivel a los judíos que trataban de obedecer la ley y vivir bien, y a los paganos más perdidos e inmorales. Como decía una frase que escuché hace un tiempo, el suelo de la cruz es parejo y todos estamos ahí en el mismo nivel. Eso es lo que quiere decir este comienzo del pasaje. Por cuanto todos pecaron, no hay diferencia entre los pueblos, las religiones, todos pecaron, todos están condenados, todos necesitan la salvación. Ahora, el texto nos dice que
Todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Y ese es un texto bastante popular que muchos de ustedes tienen memorizado. Pero, ¿qué quiere decir la frase no alcanzaron la gloria de Dios? A veces es difícil de entender. ¿Cuál es esta gloria de Dios? Bueno, es la gloria de su presencia, la gloria para la cual fue creado Adán y Eva, la cual disfrutaban ellos en el Edén en un principio, pero ellos fueron expulsados. Y por cierto, en el Génesis es muy cuidadoso en decir que ellos no podían regresar al Edén. Ellos no podían alcanzar, penetrar, llegar otra vez a la gloria de Dios. ¿Quién recuerda que había en la puerta del Edén que detenía a Adán y Eva de volver? Un ángel con espadas de fuego, diciendo: es imposible para el hombre pecador accesar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Eso es lo que nos perdemos todos nosotros por ser pecadores. Quizá otra forma entonces de traducir el versículo es: siendo que todos somos pecadores contra Dios, es imposible accesar la presencia de Dios. Pero ahora nos encontramos con el siguiente versículo, versículo 24, que está aquí y que hace un contraste. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, estamos viendo el dilema aquí. No se les olvide. Esa palabra ahí, todos, en la Nueva Biblia de las Américas, está en tu Biblia. Si tienes la Nueva Biblia de las Américas, está en cursiva, porque esa palabra no está ahí en el texto griego original. La palabra todos viene del 23, que dice: por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿por qué los traductores agregaron esta otra palabra todos aquí en el 24? Para ayudarnos a entender que esto está conectado, comparten el mismo sujeto. Todos pecaron, todos son justificados, todos necesitan la salvación, porque no hay nadie que es una excepción. Oh, Jesucristo te funciona a ti, pero yo estoy bien. Quizá yo no soy un drogadicto, yo no estoy mal, yo estoy bien. Quizá para ti tú lo necesitas, yo no. Dice: no, todos pecaron, por lo tanto todos necesitan la salvación. Ahora, fíjate que dice que todos son justificados. Hay un contraste acá. El versículo 23 dice: todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. El versículo 24, todos los que pecaron, se les da justificación. ¿Qué es la palabra justificación? Y yo quiero que vayas viendo, por cierto, esta tensión que se va creando. Vamos a ir sintiendo esta tensión que se va creando, porque es el gran dilema, es un problema que resolver. Justificado significa ser declarado justo o ser tenido por inocente ante un juicio. Quiero compartirle cómo algunas otras versiones que tratan de parafrasear a veces más la Biblia, tratan de explicar en sus versiones la palabra justificados. En la Biblia textual dice: siendo declarados justos gratuitamente. En la Nueva Biblia Viva: pero todos por su gran amor gratuitamente nos declara inocentes. Así traducen la palabra justificados. Nos declara inocentes. La Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Y finalmente, me pareció muy interesante, la traducción lenguaje actual dice: pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Conclusión: la palabra de justificación es un veredicto final del juez. Tú no eres culpable, eres inocente y además eres justo.
Ahora, hermanos, yo quiero que piensen en esto. Dios debe declarar justo ¿a quién? Al que es justo. Y debe declarar culpable al que es culpable. Pero no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3:10, unos versículos atrás. ¿Cómo entonces el juez del universo va a declararnos justos si no hay ningún justo? Entonces, si solamente hay culpables y pecadores, la palabra justificación significa que Dios declara justo a los culpables. ¿Vas entendiendo la incomodidad de escuchar eso? Significa que el juez más justo del universo y perfecto declara justo, no al justo, sino al culpable. Ahora, si tú sabes que tú eres pecador, esas son buenas noticias para ti, ¿verdad? Dice, tú y yo, pecadores, seremos declarados justos en el día del juicio. Y ahora mismo ya hemos sido declarados justos, dice, por el juez. Ya no hay nada que temer, no hay nada que agregar, no hay ninguna evidencia extra que presentar a nuestro caso, porque el caso ya tuvo un veredicto. El veredicto ya fue leído. Somos declarados justos. Dios ha declarado justos a los culpables. Eso es lo que significa la palabra justificación aquí en la Biblia y en Pablo. Ahora, eso suena injusto, ¿no? Eso suena que esto no va bien. Eso es precisamente el gran dilema. Ahora, para hacerlo aún más incómodo, Pablo agrega dos características a la declaración de justos a culpables, a la justificación. Dos características. La justificación es gratuita y es por su gracia, dice, ¿no? Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, primeramente es gratis. Dios ni siquiera nos pide ningún ritual, ningún sacrificio, ningún logro, ninguna buena obra que nosotros podamos presentar a Él para poder calificar y así poder recibir su justificación. Más bien, Dios nos da el veredicto de inocentes como un regalo. De hecho, algunas versiones y traducciones traducen esta parte gratuitamente como un regalo. Justificados como un regalo. Totalmente gratis. Y es que tenía que ser gratis, hermanos, porque nosotros no podíamos ofrecer nada. Si Dios hubiera puesto el precio más bajo a su justificación, aún así nadie lo hubiera podido pagar. Isaías 64:4 dice, todos nosotros somos como el inmundo y todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Pero no solo es gratuito por su gracia, como un regalo, sino que también, segundo, es por su gracia. ¿Qué significa esto? Bueno, si tú estás en Cristo, Dios te declara a ti, que eres pecador, como justo e inocente, como un favor inmerecido. Eso es la gracia. Un favor inmerecido. La gracia proviene del corazón bondadoso de Dios. La gracia se podría definir como la buena voluntad de Dios, obrando los buenos propósitos de Dios que Él ha determinado para nosotros por su pura iniciativa, sin considerar nuestros méritos. La gracia viene por el puro afecto de su voluntad, es una gracia soberana. Él decidió darnos esta gracia. Ni siquiera nos las dio porque le estamos pidiendo y no las concedió. No. A Él se le ocurrió darnos esta declaración de inocentes a nosotros culpables. Dios
buscó nuestra justificación y salvación cuando ni siquiera nosotros estábamos buscándola. Él procuró nuestro bien cuando ni siquiera nosotros buscábamos que nos fuera bien con Dios. Por eso es justificados gratuitamente por su gracia, por su iniciativa y por su corazón bondadoso, favorable hacia nosotros, sin considerar nuestros méritos. Él nos amó cuando ni siquiera nos cuidábamos a nosotros mismos. Eso es pura gracia. Entonces, este favor inmerecido, esta justificación es gratis, pero no quiere decir que es gratis para Dios, es gratis para nosotros. Y por eso que dice nuestro versículo, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está el costo que Dios tuvo que pagar para poder darnos este veredicto final de inocentes. Pablo nos presenta la otra cara de la moneda, el costoso precio de la justificación. Es gratis para nosotros, es por gracia para nosotros, pero es costoso para Él por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, la palabra redención se usaba para hablar de la compra o liberación de esclavos. Tú estabas esclavizado, tenías un precio y aquel que era tu amo, tu dueño, podía recibir tu precio. Alguien venía para pagar tu libertad y ya estabas redimido. También se usaba para hablar de ser rescatado de un problema. Fuiste redimido. Y precisamente Pablo tiene aquí en este pasaje en mente el Éxodo, cómo Dios redimió a Israel de Egipto y cómo Él ha hecho lo mismo con nosotros. Nosotros estamos en cautividad y en esclavitud, en el pecado, en el reino de Satanás, no en Egipto, pero en un mundo caído. Y Él nos ha redimido por medio de la cruz. Entonces estos versículos nos muestran el gran dilema. Yo quiero que veas el contraste entre esos dos. El versículo 23 establece que todos somos pecadores y que estamos condenados a vivir constantemente expulsados de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice lo contrario. Dice que los pecadores somos declarados justos e inocentes, no culpables. Y que por eso tenemos redención, no expulsión. Cristo nos da libertad de nuestra esclavitud para regresar a la presencia de Dios. Por un lado dice, todos son pecadores, no pueden entrar al cielo. Por otro lado, todos son justos, pueden todos entrar al cielo. ¿Qué está pasando aquí? Ese es el gran dilema. ¿Cómo es posible que por un lado somos pecadores condenados y por otro lado somos justos, puros, redimidos y recompensados? ¿Será que Dios está mintiendo? ¿Será que se está contradiciendo? No, sino que hay un gran dilema aquí. Y yo creo que el mejor versículo del Antiguo Testamento que manifiesta este gran dilema está en Números 14 y 18, que creo que también está en la pantalla. Quiero que vean ahí las partes que están subrayadas o más grandes. Dice el versículo, el Señor, Dios está revelando su corazón, su carácter. Dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona. Entonces ve esa palabra, Él perdona la iniquidad y la transgresión. Wow, entonces no va a condenar a ti pecador, dice, te va a perdonar, ¿ok? Pero, dice, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es la justificación? Es cuando Dios perdona la iniquidad y transgresión y cuenta como inocente al culpable y no lo castiga por su iniquidad, pero parece contradecir quién es Dios. Powasser define el gran dilema de la siguiente manera: si el juez de toda la tierra tratara con nosotros en base a su justicia, ¿no debería condenarnos a todos?
Esas preguntas nos llevan al más grande de los dilemas religiosos y filosóficos, dice Paul Washer. ¿Cómo puede Dios ser justo y perdonar a los que justamente deberían ser condenados? ¿Cómo puede Dios ser santo y hacerse amigo de los malos? Proverbio 17:15 dice que el que justifica al impío es abominación al Señor. Entonces, ¿cómo puede el Señor justificar a los impíos y seguir siendo justo? Medita en esto. Si, como algunos dicen, Dios pudiera simplemente olvidar nuestra ofensa y no castigarnos, Dios dejaría de ser Dios y se volvería un Dios injusto, una criatura corrupta y pecadora. Pero si Dios mantiene su estándar de justicia, entonces no puede ser nuestro Salvador. Tendría que castigarnos eternamente al infierno. Entonces, este es el gran dilema. ¿Cómo puede Dios ser nuestro Salvador y nuestro juez? ¿Cómo puede ser Dios nuestro Salvador y nuestro juez justo? Ese es lo que veremos en el segundo punto, la gran solución. Pablo sigue en el versículo 25 y nos presenta la gran solución, una solución que Dios solo pudo pensar con su sabiduría. Dice, en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Y vamos a dejarlo ahí. Estoy tomando la última parte de ese versículo anterior que termina diciendo en Cristo Jesús. Quiero comentar primero eso. Cristo es la gran solución del dilema. Yo quiero que te quedes con eso. Si algo puedes recordar o pensar de este mensaje es, hay un gran dilema y la solución es Cristo. Por lo menos está bien eso. La redención, justificación, propiciación de la que Pablo nos va a hablar no es otra cosa sino que las obras de Cristo que Él logró. Ellas no tienen valor en sí mismas. Ese es uno de los errores más grandes que cometemos cuando pensamos en esto. No debemos dirigir nuestra gratitud hacia la doctrina de la justificación. O yo estoy alabando a Dios y agradecido por la doctrina de la redención, como si fuera algo impersonal. No, hermanos. Jesús es nuestro Salvador y su obra es justificarnos, redimirnos, salvarnos. Mira cómo lo expresa el apóstol Pablo tan perfectamente en 1 Corintios 1, 30-31. Por gracia a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. No se equivoque, mis hermanos, lo más valioso que tiene un cristiano no es su justificación, perdón o redención. Lo más valioso que tiene un cristiano es a Cristo. Y Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra libertad. Cristo es nuestro perdón. Cristo es nuestro refugio. Vuélvete un cristiano que es personal en su adoración a Jesús, a la persona de Jesús, y no a doctrinas flotantes, impersonales. Pero pasamos entonces al versículo 25. ¿Qué hizo Jesús? A quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Y por supuesto, este es el centro y lo más difícil de este pasaje. Propiciación. Levante la mano, ¿quién nunca había escuchado esta palabra? Propiciación. Si no habías escuchado nunca esa palabra, propiciación. O no puedes definir esa palabra, propiciación. Es una palabra extraña. Es una palabra muy rara. Nadie está escribiendo en su Facebook, oh sí, esta semana estuvo una propiciación. Esa es la gran solución de Cristo.
que Dios presenta a Jesús como propiciación. La palabra propiciación, para que te recuerdes, viene de la palabra propicio o favorable. Entonces, propiciación significa hacer propicio a Dios, hacer favorable a Dios. Dios está enojado, la propiciación hace que ya no esté enojado, Dios ahora esté favorable a nosotros, propicio a nosotros. De ahí viene esa palabra. Un diccionario define propiciación como una ofrenda que aplaca la ira de Dios. Al presentar esa ofrenda, el que ha ofendido a Dios ya no recibe la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ofrenda, usualmente un animal, ya ha recibido el castigo de la muerte. Por eso se mata, se sacrifica al animal. Por eso en la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Porque tiene que haber una ofrenda de propiciación. Por eso Pablo enfatiza ese elemento en la propiciación, su sangre. Propiciación por su sangre. La Biblia dice que la sangre representa la vida. Dios dijo eso, que nos creó y nos creó con sangre para representar nuestra vida. Y cuando Cristo derrama su sangre en la cruz, Él es la propiciación, el sacrificio que da su vida en nuestro lugar. Por eso debes entender que que en la cruz Jesucristo no solamente sufrió físicamente. Yo te pido por favor que cada vez que pienses en la cruz, por lo menos de ahora en adelante, por favor no te enfoques solamente en sus sufrimientos físicos. Y muchas veces lo hacemos es porque no hemos podido estudiar la Biblia profundamente. Y hay personas que dicen, es que sí, lo más precioso es cuando veo que su carne, ¿verdad?, sangraba y sus clavos, y todo eso es muy importante. Pero yo lo que quiero decir es esto: la palabra propiciación nos dice que hay algo más sucediendo en la cruz. No es solo un hombre sufriendo en un madero, porque Jesús estaba crucificado, pero también habían otros crucificados al lado de él. Y también los apóstoles, se dice en la tradición que los apóstoles, muchos de ellos también fueron crucificados. Y por cierto, muchas veces ellos fueron crucificados alabando a Dios. Mientras que Jesús fue crucificado gritando. Y se dio un grito diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Será que Jesús es mucho más débil que todos sus seguidores? No, porque en la cruz estaba sucediendo algo mucho más profundo que la carne. Estaba sucediendo propiciación. Dios estaba derramando toda su ira contra los pecadores, contra ti si eres creyente. Estaba derramando todo el peso de su ira sobre su Hijo en esa cruz. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que de una manera única, misteriosa y espiritual, en la cruz Jesús recibió en unas pocas horas la condenación que tú ibas a recibir en el infierno por toda la eternidad. ¿Qué sucedió en esas pocas horas? Es misterioso. Pero les puedo asegurar, ninguna criatura humana o angelical nunca ha sufrido lo que mi Salvador sufrió en esa cruz por mí. Y si querían evidencias visibles de que eso estaba sucediendo, lean los evangelios y verán el cielo oscurecido, las piedras rompiéndose, el suelo temblando, porque Dios estaba comunicando. Algo más está pasando en esa cruz. Propiciación. Isaías 53, muy famoso. Él llevó nuestros dolores,
Pero dice, y plugó a Dios quebrantarle. Le plació a Dios quebrantarle al Mesías en nuestro lugar. Lo segundo que menciona Pablo, no solo la sangre, pero la fe. Jesucristo es nuestra propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es la propiciación de aquellos que han creído en Él. Él no es la propiciación de los que lo rechazan. Él es propiciación, pero es propiciación para ti si crees, si eres uno de sus discípulos. La propiciación solo cuenta como propiciación para los que tienen fe en Cristo. Cuando tienes fe en Cristo, es como si ya tú dijeras, ya tengo mi ofrenda de propiciación, Jesús. Pero si no tienes fe en Cristo, si has rechazado a Cristo, si no quieres arrepentirte de tus pecados, dejar tu vida atrás y comenzar una nueva vida ahora como un discípulo de Jesús, no tienes ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que la ira de Dios va a caer sobre ti y va a caer sobre toda la eternidad sobre ti. Y vas a pensar en 100 años y en 1000 años y en 10 millones de años, ¿por qué no tomé a Cristo como mi Salvador? ¿Por qué no tomé el regalo de la gracia de Dios gratuita que me fue ofrecida en la iglesia una y otra vez? A esta propiciación es a quien Dios ha puesto como el perdón de nuestros pecados, este Jesús. Ahora yo quiero terminar este punto, esta solución, en que vuelvas a enfocarte en el versículo 25 al principio, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Dios, dice, exhibió públicamente como propiciación. Y quiero dejarte con eso en este punto, es porque hay algo muy glorioso que ver acá. Algo que es difícil de ver, pero cuando lo ves, dices, gracias, Señor. Fíjense, la ofrenda de propiciación, la ofrenda propiciatoria, siempre era presentada por aquellos que eran culpables. Dios estableció ofrendas en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento. Y si tú eras culpable y pecador, tú llevabas y ofrecías la ofrenda de propiciación. Pero mira lo que está sucediendo en este versículo. En el caso del evangelio cristiano, no somos los pecadores los que presentamos la ofrenda propiciatoria a Dios. ¿Quién es el que presenta la ofrenda de propiciación a Dios? ¿Quién? Dios mismo presenta a su Hijo como ofrenda de propiciación para satisfacer su justa condenación contra el pecado y obtener así nuestra salvación. Dios, tú ni siquiera estabas buscando el perdón, ni siquiera estabas buscando la salvación. Dice Pablo, no hay nadie que busque a Dios. No hay ni aún uno, todos se han hecho inútiles, dice Pablo. Romanos 3:11. Pero Dios tuvo la iniciativa, la gracia, la benevolencia soberana en su corazón de tomar la decisión que tú no estabas tomando y decir, por mi propia iniciativa, yo voy a declarar justo al culpable al dar una ofrenda de propiciación, y esa ofrenda soy yo mismo. De tal manera que la ira de Dios cayera sobre Dios y no sobre nosotros, y salvarnos. ¿Cómo funciona esto? Existe una historia muy famosa que se convirtió en un libro y luego en una pequeña película que se llama Hijo de Paz. Y tú puedes buscarlo después en internet y ver quizá la película. Hijo
de paz. Un matrimonio de misioneros llamados Don y Carol Richardson no estaban logrando progresar al compartir el evangelio con una tribu primitiva de Nueva Guinea. Ellos sintieron deseos de darse por vencidos y mudarse a otro lugar. La gente de la tribu no entendía cuando ellos les hablaba del sacrificio de la cruz, del perdón de pecados y de la obra de redención. Entonces un día, uno de ellos observó al jefe de la tribu Sawi envolverse en un conflicto muy serio con otra tribu, con una tribu enemiga. Las tribus estaban en tensión y había que lograr reconciliación, paz entre estas dos tribus que se estaban matando unas a otras. Ellos tenían que hacer paz, pero ¿cómo iban a reconciliarse? ¿Por medio de diálogos? ¿Por medio de dinero? ¿Por medio de propiedades? No. Para cerrar el pacto de reconciliación, el jefe de la tribu debía hacer algo mucho más difícil. Él debía entregar a su hijo bebé a la otra tribu para que le adoptaran. Ese método de reconciliación se llama entregar al hijo de paz. Después de que el líder entregara a su hijo a la tribu enemiga, las tribus eran reconciliadas. Los Sawi necesitaban ver que Jesús era el hijo de paz de Dios, quien hizo posible la paz duradera entre la humanidad y su creador. Si los Sawi podían comprender esa idea, entonces quizás sería posible que ellos dieran un salto espiritual hacia adelante. Los Richardson utilizaron esa ceremonia de paz para explicarles a la tribu Sawi la venida de Jesús a este mundo. Jesús era el hijo de paz de Dios, quien hizo posible la paz duradera entre Dios y los hombres. Esta ilustración abrió los corazones de los Sawi y comenzaron a aceptar a Jesús como su Salvador y su Señor. Jesús es el hijo de paz. El jefe de la tribu es Dios. Y Él toma la iniciativa de ofrecer al hijo de paz para traer paz y reconciliación con los pecadores. Ahora, esa es una ilustración imperfecta, por supuesto, por muchas razones. Dios es Dios y nosotros somos meras criaturas. Pero también porque puede llevarnos a pensar que Dios castigó a alguien fuera de sí mismo para salvarnos. Y por eso muchas personas, al ver el concepto de propiciación, dicen eso es injusto. Dios es un padre que está cayendo en abuso infantil, no, en abuso de su hijo. Es un abusador. Ahora, ¿será que Dios cometió un abuso injusto? Eso es lo que podemos responder a esa acusación. En la cruz, Dios derramó la ira de Dios sobre Dios crucificado. Al castigar a Jesús a nuestro favor, Dios no castigó a alguien más en lugar de nosotros, sino solo a sí mismo en la persona del Hijo. Por lo tanto, la cruz no es abuso. En cambio, es amor sacrificial. Qué amor tan grande el Señor ha tenido para con nosotros. Y de esta manera estamos listos para comprender, al ver el gran dilema y la gran solución, simplemente ver la conclusión, el veredicto final del apóstol Pablo. Dios en su plan siempre tuvo en mente salvar pecadores y llevar a cabo su salvación mediante la crucifixión. Ven el último punto, versículo 25 y 26. El gran veredicto, Dios es justo y el que justifica. Entonces, Dios hizo todo esto como demostración de su justicia.
porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Cristo. Hermanos, la fe no fue necesaria para que Dios te mostrara cuán valioso eres. Vales tanto que tuvo que venir la cruz. No. La cruz fue necesaria para Dios demostrar cuán comprometido con su justicia y gloria es. A tal punto que Él no va a salvarte sin poner a su propio Hijo como propiciación, como sacrificio en una cruz. ¿Para qué? Para satisfacer el estándar de su justicia y llevar la condenación que justamente merecemos. Así de comprometido está Dios, con su justicia y santidad, con su gloria y pureza. Todo esto fue lo que Dios hizo en la cruz. Ahora, quizá alguien pensará, bueno, pero ¿qué pasa con las personas del Antiguo Testamento? Porque Jesús murió hace 2000 años, pero la humanidad ha vivido mucho más que eso. Y Dios había perdonado a otras personas. Dios perdonó a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Gedeón, Samuel, David, Nehemías, Esdras, Jonás. Todos ellos fueron pecadores y fueron justificados por fe en la promesa de Dios. Todos ellos merecían el infierno, pero fueron al paraíso. ¿Qué pasó? Aquí el apóstol Pablo termina diciéndonos: pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Los pecados de David, los pecados de Elías. Él los pasó por alto, dice, para demostrar en este tiempo su justicia. El plan de Dios en Cristo viene de eternidad a eternidad. Y Él siempre planeó cumplir su justicia, satisfacer su justicia en la cruz. ¿Cómo puede ser Dios justo mientras justifica al pecador entonces? ¿Cómo es posible que por un lado somos pecadores condenados y por el otro somos justos y puros, redimidos y recompensados? ¿Cómo puede ser Dios nuestro Salvador y nuestro juez? Bueno, el gran dilema se resuelve con la gran solución. Cristo como sacrificio de propiciación. Su propiciación salva al pecador y al mismo tiempo satisface la justicia de Dios. Por lo tanto, Dios es declarado justo y el que justifica al impío. En conclusión, ¿es Jesús tu única esperanza? ¿Es Jesús tu propiciación? ¿Es Jesús tu Salvador? Si no eres cristiano, si aún no has rendido tu vida a Jesucristo y estás aquí escuchando, explorando la fe cristiana, ¿será hoy el día en que Jesús se vuelve tu Salvador y tu única esperanza? El día del juicio va a llegar y en ese día, ¿cuál va a ser tu refugio, tu esperanza y tu paz? ¿Tus obras? ¿Las cosas malas que no hiciste? ¿En qué te refugiarás si desechaste al único Salvador que Dios ofreció? Pero si tú eres cristiano, que es la mayoría aquí, ¿es Jesucristo tu única esperanza? Yo quiero que cuando tú medites en esta verdad gloriosa, centrada en Dios, que se preocupa primeramente, Pablo, por determinar y mantener pura la justicia y gloria del Dios que nos salva.
Yo quiero que al pensar en Jesús como propiciación y el costo que Él ha pagado para que tú seas salvo y para que Dios sea glorificado, tú te alimentes de esta verdad en tus días más difíciles. Quiero concluir simplemente con eso diciéndote, puede ser que estés enfermo, puede ser que tus años ya van avanzados, puede ser que tengas temor del crimen o de que no sabes qué va a pasar el día de mañana. ¿Cuál es tu única esperanza? Cuando no puedas ver más en ti, nada que puedas ofrecer a Dios, sino solo a Jesús como tu esperanza, entonces estarás alimentando tu alma del Evangelio. Llena tu corazón de esta verdad hoy y en tus días más difíciles, que tu Dios te ha salvado y al gran costo de sangre de su propio Hijo ha quitado todas tus culpas, que ya no tienes inmundicia, ropajes sucios, culpas pesando sobre tu cabeza, condenación que te espera, porque Dios te ha salvado y todos tus temores, toda tu condenación la recibió Jesús. Así que llena tu corazón de esperanza, como lo hizo un escritor que me gusta mucho, puritano, que se llama Octavius Winslow, mientras él escribía sobre sus últimos días. Dijo: estoy acercándome a la solemne hora de mi muerte. Mi corazón y mi carne me están fallando. Y el velo de la eternidad se levanta lentamente ante mí. Sin embargo, ¿por qué he de temer y de temblar y retroceder en pavor? Yo he entregado mi alma a mi Salvador y no hay nadie como Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu evangelio. Te pido que nos ayudes a poder entender en nuestros corazones y nuestras vidas que no hay nadie como Cristo. No hay religión que se compare. No hay mensaje que se acerque a la gloria del evangelio de Jesucristo. No hay nadie como nuestro Salvador. No hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos a adorarte y a seguir alimentándonos del evangelio de salvación durante este día y toda la semana. En el nombre de Jesús. Amén.